Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través del canal YouTube de La Voz Minera EMG en el Internet. Volvemos con ustedes a esta clase de diálogos con invitados especiales, con temas que tienen que ver con la actualidad del sector minero, energético y de hidrocarburos en Colombia entera, también en todo el país. Hoy en nuestro en vivo de YouTube de La Voz Minera EMG, tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Luis Fernando Barrera. Ustedes ya lo conocen ampliamente, sobre todo en el mundo de la industria minero, energética y de hidrocarburos. Y también, pues obviamente, en el gremio de los profesionales mineros de Colombia, que están congregados en la Asociación de Profesionales Mineros del país. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar ahora que se acercan las elecciones y que el país juega un reto muy importante. Saludo entonces, doctor Luis Fernando Barrera. Muchas gracias por aceptar esta invitación de este humilde periodista y de La Voz Minera EMG. Cordial saludo, doctor. Cordial saludo, Edgar Murcia. Un abrazo muy especial a usted y a toda la audiencia que nos acompaña en este canal de YouTube. Un abrazo muy especial a toda la comunidad minera nacional. Bueno, usted como siempre muy atento con nosotros, doctor Luis Fernando Barrera. Entremos en materia, se conocieron unos informes recientes muy interesantes de un trabajo que ustedes hacen incansable desde la Asociación de Profesionales Mineros de Colombia, APMC, sobre yo diría que es como una especie de doctor de censo de lo que piensan las candidaturas presidenciales que ya estamos ahora, o días, bueno, está bien, 8 días de que elijamos un presidente. Doctor, yo leí uno o dos informes que usted nos envía y me llamó mucho la atención. Eso es un trabajo muy bien hecho con los voceros. Yo quiero preguntarle inicialmente, bueno, preguntarle no, a manera de diálogo, que me parece muy interesante, doctor Luis Fernando Barrera, pues, ¿qué criterios se tuvieron para empezar a hacer como ese balance, como para obtener esos resultados de la forma como piensan los candidatos presidenciales? ¿Nos puede contar sobre esos informes? Claro que sí, con mucho gusto. Edgar, mire, como usted recordará, en el mes de noviembre y diciembre hicimos una evaluación de la situación de la minería a nivel nacional en los diferentes subsectores. Hicimos un trabajo a través de la asociación en donde veíamos claramente la situación de los subsectores y cómo, por ejemplo, el sector carbón, especialmente en los carbones térmicos, estaban afectados precisamente por unos lineamientos a nivel nacional, lineamientos también que no solo era del Ministerio del Medio Ambiente, sino también del Ministerio de Agricultura. Y todos estos conceptos los fuimos llevando poco a poco para hacer un análisis de contexto de la situación de país minero desde el año 2022 al 2024 y qué era lo que esperábamos en el año 25, que fue lo que se presentó, y cuál era el futuro que nosotros veíamos para el año 2026. De ahí en adelante empezamos a hacer con ese análisis, empezamos a hacer una evaluación eh, del programa 2026 que se hizo en el mes de febrero y del cual pues usted como bien tiene conocimiento hicimos un foro nacional de política minera 2026-2030 que partió precisamente de los análisis de contexto que habíamos hecho con anterioridad. Entonces, de ahí pues nosotros utilizamos una metodología, un criterio de evaluación precisamente de la viabilidad de lo que sucedería en el año 2026-2030, ¿cierto? Con el objeto de poderles presentar a cada uno de los voceros que iban a estar presentes en el Foro Nacional de Política Minera que se realizó en el mes de abril en Medellín. Una vez que se hizo ese estudio y que se recogió la información de ese foro, pues decidimos ya incluir dentro de eso una metodología con unos criterios de evaluación para conocer cuál sería el concepto comparado y clasificarlos de una manera que fuera mucho más fácil y mucho más digerible el tema. Entonces, de ahí nosotros, te voy a mostrar aquí, te voy a compartir, no sé si lo estamos viendo, déjame ver.
Ahí estamos viendo el programa, si lo estás viendo. Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces sacamos una escala en donde tuviéramos cuáles eran las preguntas más probables, diseñar una serie de preguntas, adaptarlos desde, desde todo el proceso para ver cómo poder calificar esas diferentes escalas. Nosotros tomamos básicamente en la escala de valoración una categoría, una definición y una lectura práctica con el objeto de que todo el mundo entendiera cuál era el trabajo que íbamos a hacer. En primera instancia hicimos una calificación de una alta viabilidad que puede interpretarse de 0 a 24 meses, que es eh, eh, como bien sabemos, los gobiernos son de 4 años, pero normalmente se colocan unas políticas de choque que se hacen en los primeros meses y posteriormente pues ya se lleva adelante diferentes procesos. Entonces nosotros únicamente tuvimos en cuenta posibles políticas de 4 años. Los candidatos a la presidencia tienen, en sus programas, tienen procesos a mayor largo plazo. Pero para nosotros, ¿qué es lo fundamental? Es poder ver qué es lo que un candidato a la presidencia está hablando del sector minero y que de eso puede cumplirse a un periodo de 4 años. Entonces le colocamos una alta viabilidad para implementarse en ese proceso, con unas normas existentes, con actos administrativos, con coordinación institucional y con los presupuestos razonables. Una vez medida, pues entonces, como lectura práctica, una vez medida dentro de este proceso, encontramos unos resultados visibles de voluntad política. Eso es lo que nosotros consideramos como una viabilidad alta. Teníamos una viabilidad baja que puede, que dentro de su definición, pues puede indicarse que qué es lo que se puede hacer a 4 años, pero refiere más bien a reformas normativas, a inversiones relevantes, a coordinación territorial, al apoyo de congresos, de capacitaciones, el proceso institucional que se fuera a dar durante estos 4 años, lo consideramos como media. Eh, ¿Por qué razón? Porque ahí van a existir programas pilotos, van a existir fases políticas de construcción y también pues un plan de trabajo a 2030. Y le colocamos una viabilidad baja eh, para aquellos que son deseos de los candidatos a la presidencia, que están dentro de su estructura, pero son difíciles cumplir porque pues, solo estamos contando un periodo de 4 años, un periodo presidencial, porque existen transacciones a mayor largo plazo. Por ejemplo, cuando el gobierno decide hacer un documento COMPES, ese documento COMPES es un documento que va a largo plazo. También, ¿por qué razón? Porque se necesita una alta financiación, porque se necesita el control en el territorio y un cambio profundo en las metodologías que pretenden algunos candidatos para el sector minero colombiano. Eso pues necesariamente pues debe tenerse en cuenta como una necesidad continua de una política pública del gobierno nacional. Y de igual manera tuvimos en cuenta unos criterios que utilizamos para evaluar cada uno de los programas de los candidatos a la presidencia. En primera instancia, tuvimos en cuenta los criterios jurídicos y normativos. Es verificar si la propuesta existe, si existen los decretos o resoluciones o requiere una nueva ley. En esto tuvimos en cuenta varios conceptos como la ley 2250 y otras leyes pues, que están dentro del plan, dentro de los procesos para poderlo llevar a un plan nacional de desarrollo. El segundo punto fue el punto institucional, entonces, ¿qué entidad ejecuta esos programas? Si la entidad tiene capacidad real para hacerlos. ¿Qué verificamos ahí? El Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, eh, el Sistema Geológico Colombiano, la DIAN, la UIAF, la Fiscalía, la fuerza pública, las gobernaciones y las alcaldías. Ese es como un criterio general que tenemos en la parte institucional. Y la otra parte es la parte presupuestal y fiscal. ¿Cuántas fuentes de financiación claras y sostenibles se tienen en este momento para desarrollar una política minera en el territorio? Entonces, ahí tuvimos en cuenta
algunos conceptos que se tienen en el presupuesto general de la nación, se tienen en cuenta pues que tenemos también unas regalías, se tiene en cuenta que existe por ley un fondo de fomento minero que no se ha sacado todavía adelante, pero que ojalá que lo logremos, también cooperación internacional, también tuvimos en cuenta lo que es la banca multilateral y los recursos de extinción de dominio, que este gobierno los ha tenido en cuenta para el proceso, pero que sabemos que es una debilidad muy fuerte, especialmente con el contexto de comercialización internacional. El otro tema es el tema técnico, entonces ahí se tiene un soporte geológico, minero, ambiental, operativo, técnico, si se tiene realmente, cómo está el catastro, la información geológica, la fiscalización técnica, la seguridad minera, plantas de beneficio, trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tuvimos en cuenta los aspectos territoriales y de seguridad. ¿Puede aplicarse en los territorios mineros realmente? Entonces ahí tenemos una presencia de grupos armados, de una minería criminal, de una extracción ilícita de minerales, como se llama en ley colombiana, las vías de capacidad local, la informalidad, la conflictividad y la presencia de otros actores en el Estado. Entonces, basados en esos conceptos, nosotros decidimos hacer un programa en el cual pudiéramos obtener una información mucho más real de la situación que se tiene de la minería en el país y con ello comparamos cada uno de los programas básicamente de 3 candidatos a la presidencia. Candidato Paloma y el doctor Oviedo, el doctor de la Espriella, también pues con su vicepresidente y el candidato Cepeda con su vicepresidente. Entonces cogimos ellos, los cogimos, hicimos ese análisis de contexto basado en esos criterios y de ahí tenemos una serie de resultados, pues que es el escrito que hemos venido publicando por parte de la asociación, en donde nosotros lo que queremos mostrarles realmente a las personas que están vinculadas al sector minero, cada uno de los programas y ver qué tenemos de bueno, qué tenemos de malo, y que ya pues cada uno de ellos tome una decisión concreta por quién va a votar. Entonces, básicamente ese es el concepto, Edgar. Pues muy genial, doctor. Y yo invito a quienes nos están siguiendo a través del canal YouTube de La Voz Minera que, pues, ¿dónde se pueden conseguir esos documentos para anticiparme un poquito a la conversación que apenas empieza, doctor? Bueno, estos documentos están a través de la Asociación de Profesionales en cada una de sus redes. Nosotros estamos impactando alrededor de 3.000 personas a nivel nacional en diferentes redes. Estos documentos ya fueron publicados desde el día domingo, se publicaron en las diferentes redes. Lo que estamos haciendo es extrayendo pues cada uno de los conceptos que se tienen los mismos. Recordemos que nosotros hicimos una webinar hace 2 semanas en la cual invitamos a los candidatos y al grupo de trabajo que realiza el programa para el sector minero en cada una de las campañas. Entonces tuvimos los técnicos de la campaña de la doctora Paloma, en la cual nos hicieron un esbozo muy importante, muy grande, sobre el tema de lo que consideran ellos es necesario para la política minera, y lo mismo hicimos con el candidato de la Estrella, el cual pues también su grupo de trabajo estuvo participando en el tema. Desafortunadamente no pudimos tener una indicación de la forma como poder tener el grupo que está trabajando con el doctor Cepeda en el tema minero, porque no tuvimos nunca una respuesta afirmativa de ellos, razón por la cual pues el concepto que tenemos del doctor Cepeda, pues parte es de lo que ellos han publicado durante el periodo de la campaña, que empezó como en el mes de diciembre, y ya empezamos a tener como diferentes escritos y publicaciones en redes, publicaciones que han hecho sobre el sector minero y qué es lo que ellos pretenden hacer en los procesos. El doctor Cepeda también estuvo hablando en algunos programas de televisión, estuvo hablando sobre la política minera y qué es lo que están adelantando. Entonces nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para poder recoger toda esa información del doctor Cepeda y poderla integrar en un documento para poder hacer un análisis mucho más concreto partiendo de las premisas que tenemos anteriormente, porque la idea es hacer una evaluación
en un concepto en donde los tres candidatos a la presidencia estén en igual de condiciones en cuanto al criterio de objetividad. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hicimos. Lo que demuestra un esfuerzo objetivo en este trabajo y en este tema que estamos desarrollando hoy. Muy bien. Yo tengo aquí anotado, doctor Luis Fernando Barrera, en mis apuntes, hablar un poquito entonces, ya ahora que nos explicó cuáles fueron los criterios, cómo organizaron ustedes todo esto. Entonces, doctor, cuéntele a quienes nos siguen, eh, que son muchas personas, estoy seguro, ¿cuál es en sí, entonces, a ver, la visión general que encontramos comparada entre ellos, entre los que, pues el próximo domingo uno de ellos, digo yo, ¿no? Podría ser el presidente de Colombia. ¿Cuál es esa comparada? Correcto. Voy a mostrarle El documento. el documento que Ya lo estoy nosotros viendo. hicimos, ya lo estás viendo. Entonces nosotros básicamente hicimos un análisis de contexto, como te dije, en donde hacemos la comparación de los programas mineros 2026-2030 de los precandidatos Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Abelardo de la Esprella, José Manuel Restrepo e Iván Cepeda, Aida Quilcue. Esto los incorporamos dentro de un anexo pues, sectorial, cada uno de ellos dentro de su programa, como lo tenían dentro de su análisis, y encontramos pues básicamente un análisis general comparado en primera instancia de los precandidatos en cuanto al enfoque principal de lo que ellos quieren realizar para el sector minero y el nivel de detalle minero que se tiene sobre los mismos y la orientación general que se le quiere dar a los programas. Entonces, en primera instancia encontramos a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que quienes hicieron un trabajo, me parece una campaña que hizo un trabajo bastante grande, tanto en procesos como en sus sectores, tuvieron en cuenta pues, a nivel territorial, en su mayoría casi todo el país, y básicamente ellos lo que buscan en su enfoque principal es una reactivación, el proceso de formalización, dar una seguridad jurídica al sector minero, generar procesos de minería responsable, generar mayores procesos de inversión e industrialización y desarrollo territorial. Entonces, la orientación de ellos nosotros lo calificamos como una orientación alta por el detalle que se tiene y, y su orientación está basada en el tema prominería legal y formal, empresarial, territorial, orientada precisamente hacia la inversión. Encontramos el del doctor Abelardo de la Esprella y José Manuel Restrepo, en donde ellos en primera instancia buscan, ellos tenían dos contextos, un contexto lo que es minería y energía, y posteriormente tienen un contexto mucho más versado, mucho más real sobre el sector minero únicamente. Entonces, en la parte de minería y energía, básicamente son las preocupaciones que tenemos casi todos los colombianos en el territorio por el fenómeno del Niño. Darle seguridad energética. Aquí hay un programa muy especial en el sentido de que nosotros tenemos de pronto la posibilidad de tener energía, diferentes campos de energía, pero el problema que tenemos en Colombia es que no tenemos la suficiente transmisión y por esa razón pues el país está un poquito quedado. O sea, para poder lograr desarrollo en el sector energético, pues vamos a necesitar mayor cantidad de redes, mayor extensión de redes para que lleguen a los territorios. Y ese es el mayor problema que tenemos en Colombia. No hemos crecido en implementación de esas redes y, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos pues conciencia del proceso es que, por ejemplo, en el norte de Bogotá, en vez de estar utilizando energía eléctrica, están utilizando ACP de Micro de Castilla porque no hay la suficiente red instalada o la suficiente capacidad de red instalada para que las empresas y las industrias puedan generar su proceso. Entonces, ese es un problema muy grave que creo que ahí tiene un orden especial. Después ya vamos a ver el tema minero. En el tema minero, pues básicamente lo que se pretende con este programa es darle un orden institucional, con el orden institucional generar procesos de formalización, de lucha contra la extracción ilícita de minerales, de generar programas de regalías
para que lleguen efectivamente a municipios el control de esas regalías, el conocimiento geológico. Es aquí hay un tema muy importante porque pues Colombia no tiene un conocimiento geológico efectivo y eso está generando mayores problemas y tropiezos porque no sabemos qué recursos mineros tenemos. Se pretende una industrialización regional en donde se habla claramente cero uso de mercurio y una estrategia territorial diferencial. Nosotros, por el nivel de detalle del programa, pues lo tenemos como nivel alto. Lo tenemos dentro de sus criterios de orientación. Pretende una minería responsable, una minería competitiva, con un alto sistema minero energético y un proceso fiscal y territorial muy definido. Entonces, así lo tenemos. En el tema de Iván Cepeda y Aida Quilque, eh, tenemos pues, el doctor Iván Cepeda básicamente lo que ha dicho es que va a continuar con el programa de política minera, con el programa que lleva el gobierno nacional actual, es decir, que va a implementar programas de justicia ambiental mucho más severos. Eso significa pues que en cierta manera pues se va a afectar el estándar que se tiene en Colombia para la política minera. También el gobierno nacional ha venido impulsando una nueva ley minera que no resuelve la situación de la minería actual o de los problemas que tiene la minería actual, sino que le da la entrada a otros actores a esta minería, como son los pequeños mineros y algunos procesos de formalización que considero es algo que se debe estudiar para un análisis posterior. Importante que para este gobierno y para el gobierno que viene pretende una transición energética, es decir, no utilizar gas, no utilizar petróleo, no utilizar carbón. Básicamente va a buscar seguramente los procesos de minería hacia la transición energética y como ellos dicen, hacia la justicia ambiental. Está más basada en criterios de comunidades y de soberanía del Estado sobre precisamente los programas que se tienen actualmente con la minería y hacer un cambio de lo que ellos llaman modelo extractivista, que realmente es un concepto equivocado. No existe ese contrato, ese modelo extractivista, porque en la política minera que ha presentado el gobierno nunca ha diferenciado lo que es la minería formal y la extracción ilícita de minerales. Ellos lo meten todo dentro de una misma canasta como si fuera el mismo concepto y ahí hay un error bastante grave pues que nosotros hemos encontrado en diferentes escritos. La idea es que ellos están buscando una transformación estructural del modelo minero que existe en Colombia con un énfasis mucho más social, mucho más ambiental y mucho más estatal, razón por la cual pues esos cambios a corto plazo le hemos calificado como medio bajo porque eso va a generar unos procesos de conflictividad de manera alta y eso en últimas pues va a conllevar seguramente a un atraso del sector minero formal en todo el territorio. Eso tenemos. Tienes el micrófono apagado, no sé si yo no te estoy No, sí, escuchando. doctor, ya, Ya, otra vez, sí, ya. sí, Perfecto. disculpa. ¿Qué me decías? No, que tiene marcado inclusive con colores el nivel de detalle minero de cada uno de ellos. El trabajo es profundo. Doctor Luis Fernando Barrera, presidente de la Asociación de Profesionales Mineros de Colombia. Continuemos entonces con esta conversación. Ahora, a forma de resumen, porque sería muy extenso, hablemos de cada uno de esos candidatos, ¿no? De esas candidaturas, de los programas en sí que ya usted sintetizó en esa visión general, comparada. Entonces, cuéntenos en realidad, para ustedes en la APM y personalmente usted, el programa de la doctora Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, ¿cómo se sintetiza? Pues a grandes rasgos, doctor, y vamos a hablar de cada uno de los tres ya con aspectos puntuales. Perfecto. Perfecto. Bueno,
Mm, Hablemos del programa de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Es un programa muy bien explicado, es un programa muy completo, eh, específicamente en el minero existen pues realmente tres, como yo lo podía dividir como en tres documentos analizados por parte de la idea, por parte de este proceso, eh, que, que es importante hacer entender en el programa de ellos es que realmente ellos no pretenden hacer, no se necesita empezar desde cero pues para un programa, sino que existen ya normas como por ejemplo la 2250, la 2254, el COMPES 4075, instrumentos de formalización minera. Existe un diagnóstico central del problema de la ausencia del cumplimiento de las normas. Existe una arquitectura ya institucional colocada, y lo que se pretende es tener mayor presencia territorial y darle una seguridad jurídica a los contratos que se encuentran actualmente en Colombia, con el objeto de darle un mayor alcance y una mayor capacidad de ejecución. Yo le divido las principales propuestas como más o menos podría decir que en seis. Primero, ellos pretenden, y me parece una idea muy buena, crear una ventanilla única mineroambiental. Esa ventanilla única la idea es que tenga una interoperabilidad entre la Agencia Nacional de Minería, la ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente, para reducir los tiempos de licenciamiento y destrabar los proyectos estratégicos que tiene Colombia para el desarrollo de esta actividad. Ese me parece un tema muy importante. También hay un tema que es implementar una escala de la formalidad minera. O sea, ellos han presentado una diferenciación de lo que es el barrequero, la minería artesanal, la minería ancestral étnica, las MAPE, la pequeña minería en transición y pequeña minería que están en formalización. Digamos que este es un criterio que se está llevando casi todo para lo que es minería de subsistencia y pequeña minería que está en proceso de transición hacia la formalidad. Me parece muy adecuado pues este programa porque en cierta manera lo que se genera son procesos transitorios que nosotros vamos a ver más adelante, que también hay otros candidatos que están con el mismo proceso, pero la idea es cómo hacerlo, ¿cierto? Otro punto importante es crear una fusión eh, de, llamémoslo de inteligencia mineroambiental, un proceso, un centro de fusión de esa inteligencia mineroambiental para cruzar información entre el Ministerio de Minas, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, la DIAN, la OIAP, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades con el objeto de hacer un conocimiento mucho más efectivo de la extracción ilícita de minerales y en dónde se encuentran esos recursos. Porque realmente la extracción ilícita de minerales es un problema que confluye con las comunidades, con entornos, no solo comunidades, sino también con algunas etnias, con algunos procesos que precisamente están instrumentalizados hacia esa extracción ilícita de minerales. Entonces, aquí pues es un programa como de doble vía, un programa en donde básicamente se busca los recursos financieros y en dónde se encuentran esos recursos financieros y hacer un programa muy amplio para poder hacer el control de la extracción ilícita de minerales, pero perseguir precisamente los recursos, o sea, las finanzas, básicamente en dónde están esos recursos, hacia dónde se van. Entonces, ese es un tema pues, que me parece muy importante. El otro es transformar el enfoque sobre el carbón. Como ustedes bien saben, el gobierno nacional ha cogido una forma bruta pues a cerrar y a colocarle impuestos al carbón. Ellos pretenden hacer es más bien es una cruzada de información, crear un proceso, digámoslo así, como mucho más escalonado,
la transición el uso del carbón a nivel internacional, pues según los criterios está para más de 60, 70 años, y en 4 años pues la idea no es acabar el carbón en Colombia, pero sí la idea es empezar a generar procesos de transición hacia procesos más limpios. Entonces ahí me parece que es un enfoque muy importante. El otro es crear ecosistemas productivos mineros, los llaman los EPM, como una plataforma territorial en donde participe el Estado, las empresas, la comunidad, las academias, etcétera, etcétera, y todos dentro de ese ecosistema generar políticas sectoriales. Un tema muy interesante que se ha venido pues precisamente analizando, pero eso servía como centro de estudios políticos. Pero ¿cuál es la ventaja que se tiene en estos ecosistemas productivos mineros? Es que se trabaja sobre los territorios. Y me parece que ahí como plataforma territorial es un punto muy importante para el desarrollo de esa campaña. El otro tema es impulsar una política de industrialización minera, es decir, buscarle dar valor agregado, especialmente a aquellos recursos como el oro, las esmeraldas, el carbón, el cobre, el níquel. Buscar la manera cómo poder generar esos procesos de industrialización, pues eso ya está medido, ya hay universidades que han hecho estudios, es llevarlos a la práctica, pero básicamente están interesados en ese tema. ¿Qué nosotros vemos en viabilidad en 4 años? Pues vemos una alta viabilidad en los programas pilotos boom, en lo de la ventanilla minera, porque es sencillamente generar una reglamentación en un instrumento que ya está, un instrumento que es de formalización, los sistemas de la CPM y los trabajos regionales priorizados para buscar la trazabilidad de los minerales, pues me parece que ese es un programa que ya venía adelantándose y sería muy bueno pues llevarlo a un tablero especial. Vemos una viabilidad media en el tema de la reducción general del licenciamiento a menos de 2 años. Esto es una política que no solo va a necesitar decretos, sino también resoluciones. Y eso nosotros sabemos que este país es muy lento para producir procesos de decretos y resoluciones, como tú bien sabes, Edgar. Esas se convierte en la engavetada en alguno de los cajones de alguno de los viceministerios. Y así temas por lo general que genera pues una discusión sobre eso si no se tiene una política minera clara. Es decir, nosotros vemos que la viabilidad media se puede subsanar si se logran objetivos específicos de generar una política minera clara en el territorio a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y una viabilidad baja es pues, certificar el 100% del oro y las esmeraldas y la industrialización masiva de los minerales estratégicos. En 4 años no se puede hacer, pero sí consideramos que se puede reducir sustancialmente la extracción ilícita de minerales si se tiene control del territorio. Entonces, ese es como el programa. Nosotros vemos temas importantes para el sector minero, es que ofrece una seguridad jurídica, una confianza al inversionista, que es lo que nosotros necesitamos, generar una formalización real, un enfoque territorial y la defensa de la minería legalmente establecida en Colombia. Eso me parece muy importante porque favorece a las empresas formalmente colocadas, a los pequeños mineros que están tratando de legalizarse, con participación de gremios, inversionistas y todo eso. ¿Qué vemos que existen contras pues, de ese proceso? Pues la principal debilidad que tenemos es la amplitud de sus metas, o sea, tiene unas metas demasiado grandes y esas metas como nosotros la vemos, pues la vemos para aplicar en el territorio y para aplicar en sus conceptos, pues se necesita tener una política de más largo plazo. Por eso mismo consideramos que para poder solventar esta situación, pues necesariamente habría que colocarlo dentro del Plan Nacional de Desarrollo un capítulo especial en donde se saque adelante la minería en todo el territorio nacional. Para eso pues se requiere una coordinación institucional inmensa, se requiere recursos, se requiere un equipo técnico territorial mucho más robusto, se requiere apoyo legislativo y una capacidad de ejecución. Esto pues el gobierno no lo puede hacer solo, se necesita cumplir a través de leyes y también se puede decir que si no se logran estos procesos pues serían críticos para poder desarrollar una agenda que acelere los proyectos mineros en Colombia y que no solo va a generar problemas
en el tema del logro de esos objetivos, sino que también hay que tener en la agenda, tener en cuenta que se necesita tener una legitimidad social, lo que nosotros llamamos licencia social para operar, se necesita tener en cuenta las comunidades y seguramente si se hacen planes de choque a corto plazo, pues seguramente van a encontrar problemas en el desarrollo de este programa. Eso es como lo que tenemos de Paloma, de Paloma Valencia y de Juan Daniel Lovia. ¿Cómo le parece, Edgar, el tema? No, es un tema muy complejo, pero lo tienen claro. Ellos ahí hablan de prominería y eso es lo que se debe empezar a promover en el próximo gobierno y en los próximos años para el sector minero energético, ¿no? Ya se habló en el evento de APMC de prominería, recuerdo el señor de Perú, si no me equivoco, que Correcto. planteaba que hay que hablar ya de eso, y ahí lo están hablando en esa campaña. Pero, doctor Luis Fernando Barrera, cuénteme, y entonces, por el lado del doctor Abelardo de la Ah, Espriella y compañía, las cosas como son, igual, así de profundas, o ahora miremos esa otra cara de la moneda, porque para mí esas son las dos tendencias más importantes para el futuro de la minería en Colombia, digo yo, ¿no? Ya. correcto, sí, señor. No está equivocado, Edgar, tiene toda la razón. En el programa Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo encontramos, como le dije en un comienzo, que se señalaba un programa más fuerte en el sistema minero energético y eso, y no uno estrictamente en minero, pero ellos hicieron un anexo especial que fue presentado precisamente en la pasada semana eh, por, eh, por la misma campaña, en donde ellos, el doctor Madriñán nos explicaba sobre el plan de gobierno para la minería responsable y competitiva. Ellos tienen un plan de gobierno, ¿cierto? Lo llaman así. La idea es que ese plan de gobierno lo puedan incluir ya en un tema de Plan Nacional de Desarrollo para la minería responsable y competitiva 2026-2030. Esta, este proceso, pues básicamente lo que hace es que incorpora unos capítulos sectoriales propios con una visión técnica, económica, ambiental, legal y territorial. O sea, está teniendo en cuenta los 5 pilares específicos del desarrollo de la minería responsable a nivel mundial y que aquí en Colombia pues debe explicarse, ¿cierto? Eh, entienden claramente que el tema ambiental y el tema social y el tema social están vinculados directamente con los temas territoriales y hace parte pues de la cadena de las pilares importantes para el desarrollo. Aquí hay una premisa muy clara que tienen ellos, es que la minería es el motor del desarrollo territorial y es un ejemplo de calidad, de regalías productivas, de valor agregado, siempre y cuando este proceso sea legal, esté formalizado, sea trazable y ambientalmente responsable y socialmente legítimo. Entonces, aquí ya hay un concepto mucho más amplio en donde se genera una política, una visión, una visión más holística, pero realmente encaminada a puntos específicos. Entonces, eso me parece que es muy bueno pues para el desarrollo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque eleva el nivel de detalle de los programas que se vienen desarrollando y eso en cierta manera pues ayuda mucho para poderlo entender. Aquí básicamente ellos tienen 5 pilares dentro del anexo territorial. El primer pilar es un pilar técnico, que es el conocimiento geológico y la planeación minera territorial. En este programa se expone claramente que la falta de conocimiento geológico en todo el territorio hace que vivamos en la oscuridad y muchas veces los recursos mineros se están perdiendo porque al no tener ese conocimiento geológico hay terceros que sí tienen el conocimiento, por ejemplo en el caso del oro, en donde vienen explotándolo de una manera irracional, depredando el medio ambiente, afectando el desarrollo de las comunidades y eso en cierta manera es parte del proceso de la culpa, la tiene precisamente el Sistema Geológico Nacional, en donde no tiene un conocimiento geológico apropiado. Entonces ellos pretenden pues que en este plan nacional
tener un conocimiento geológico y hacer una planeación minera territorial. Entonces ellos dicen, no, no es que no vamos a ir a, o sea, hacer geología es muy costoso y el gobierno no va a tener los suficientes recursos para hacerlo, pero sí podemos trabajar con planes de desarrollo minero territorial porque para ellos la minería es transversal, en el sentido de que la minería tiene que ver con el plan de seguridad a nivel territorial. Es decir, que si yo tengo control del territorio, pues puedo hacer una minería más eficiente. Entonces, está orientada hacia eso, está orientada hacia la actualización de los catastros mineros, a separar títulos activos de los títulos especulativos, a títulos improductivos, a identificar las superposiciones de área en temas ambientales para de una vez delimitar esas áreas y llegar a acuerdos con las empresas mineras para que renuncien a las áreas donde está prohibido hacer minería, porque muchas veces la empresa minera pide una cantidad de hectáreas, pero entre esas hectáreas pues hay unas zonas que no son compatibles para realizar la minería, entonces a esas áreas deberían de renunciarse. Entonces la idea es como crear una identificación de las superposiciones ambientales, los temas sociales sostenibles y fortalecer el servicio geológico colombiano. Entonces, para eso, pues hay que crear unos centros técnicos regionales mineros, es lo que nosotros antiguamente llamábamos secretarías de minas, etcétera, etcétera, porque nosotros sabemos que la Agencia Nacional de Minería no puede llegar sola al territorio, se necesita tener el apoyo del gobernador, de los alcaldes, de las comunidades para poder llegar a los territorios de una forma efectiva. Y por eso estos centros, la idea es que se presten de una manera mucho más coordinada una asistencia técnica, jurídica, social, ambiental para estos pequeños y medianos mineros en departamentos priorizados. Para esto, pues se vienen adelantando un estudio sobre el mismo tema. El segundo es el pilar económico. Como te das cuenta, este ya tiene una diferencia en cuanto a la primera campaña. En el pilar económico, básicamente lo que busca. Sí, Perdón, doctor, ¿en cuanto a qué? Una diferencia en sí, cuanto. hay una diferencia en cuanto al programa Ah, de Paloma Valencia, pues que ya lo estamos viendo, ¿cierto? Pero realmente los dos programas están muy bien encaminados. El pilar económico que tiene que ver con estabilidad, industrialización y formalización con valor agregado. Este es un punto muy importante porque aquí lo que pretende es, primero, plantear una estabilidad jurídica y tributaria a largo plazo. Eso sí, ya lo dijeron claramente, para los contratos con horizontes a 30 años. Ellos lo tienen de 10, de 20 o de 30, dependiendo pues como la cercanía que tenga de los mismos. Pero los encadenamientos productivos son necesarios, regionales son necesarios. Entonces, aquí existe un fondo de financiamiento para la formalización de minería. Ellos tienen esa idea de crear ese fondo de financiamiento porque se necesita tener un apoyo especial para aquellos programas o proyectos que sean viables desde el punto de vista técnico, pero que no tengan los suficientes valores económicos para poderlo desarrollar. Entonces, la idea es como dar un apoyo a esos procesos que vienen haciendo el proceso de formalización minera. Aquí hay un tema muy importante que yo quiero resaltar en este programa, porque lo harán varias veces, es el tema de bancarización bajo estándares, bajo criterios de confianza, llamémoslo así. O sea, la bancarización no se puede generar con desconfianzas, especialmente en un sector que es un sector que pretende o que ha pretendido y que ha estado, especialmente en el último periodo de gobierno, ha estado cada vez más alejado de la formalidad y más cercano a la informalidad y en muchos casos a la extracción ilícita de minerales. Entonces aquí hay que generar procesos de bancarización mmm, con criterios claros, con criterios de confianza, y para eso pues ya existen unas herramientas actualmente, existen unos programas desarrollados por la Superintendencia de Sociedades, como es el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, lo tiene la Superintendencia Financiera con el Sistema de Control de Riesgos, también Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo. También tenemos un proceso, un cumplimiento de la 2250 que acaba de salir, que felicito a la Agencia Nacional de Minería porque acaba precisamente de implementar lo que son las OTMs, que son las operadoras tecnológicas mineras, que hace un uso
eficiente del conocimiento y la trazabilidad de los minerales en el país, pero es un proceso que se va dando paso a paso. Y el uso de las regalías para infraestructuras productivas para el desarrollo de plantas de beneficios, formalización técnica y restauración ambiental. Aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con el plan, con el pilar ambiental, que es el tercero, que es cómo lograr una minería limpia, cómo lograr un cierre responsable y una restauración regenerativa. Es que nosotros, y este tal vez es un concepto nuevo, Edgar, es un concepto nuevo en donde yo puedo hacer implementación de procesos para el mejoramiento ambiental, pero también puedo hacer el aprovechamiento de esos recursos ambientales. Entonces, aquí todo el mundo dice, no, yo voy a sembrar unas maticas y con eso cumplí, y ya dejo que la comunidad pues lo cuide, o nosotros lo cuidamos mientras que esté en el proceso. No, la idea es poder lograr un sistema en donde esos procesos ambientales regenerativos puedan ser utilizados por las mismas comunidades, y de esa manera que las comunidades se puedan solventar en esos procesos regenerativos del medio ambiente. Por ejemplo, aprovechamiento de ciertos productos vegetativos, que hace parte pues de un análisis fundamental de esa reestructuración ambiental. Entonces, lo que ellos proponen es un inventario nacional de pasivos ambientales mineros, una política de cero mercurio en la minería, los centros de acopios municipales, en donde precisamente se tienen en cuenta, como le digo, un programa transversal. No es un programa de que solo vamos a trabajar en minería, sino vamos a trabajar por el desarrollo sustentable y sostenible de los recursos en los territorios, creando plantas de beneficio, creando planes de cierre con exploración avanzada, con garantías financieras y restauración regenerativa, que es lo que yo le estoy explicando, y cumpliendo con estándares internacionales como el ICMM, pues para decirlo en español, el IRMA y el EITI. Estos estándares internacionales darán la posibilidad de que Colombia pueda ser un país competitivo en el sector minero por el cumplimiento de unos estándares internacionales, que me parece muy importante en este aspecto que viene adelantando el doctor Madriñán. El otro aspecto es el pilar legal y institucional, que es darle un orden jurídico y una diferencia clara entre lo que es la ley clara contra la extracción ilícita de minerales. Entonces, diferenciando precisamente esa minería, esa extracción ilícita con la minería informal, con la subsistencia, con la artesanal, con las MAPE, muy parecida a la que tiene Paloma Valencia en ese sentido, pero ellos, la diferencia de los dos es la forma como plantea las ventajas aceleradas de la formalización durante los primeros 6 meses. Es decir, ellos dicen, no, mire, nosotros sabemos que aquí en Colombia hay unas personas que son formalizados, otros que son formalizables y otros que nunca se van a formalizar. ¿Por qué razón? Porque no es que les guste, sino que necesitan estar informalizados para poder seguir generando la extracción ilícita de minerales. Entonces, este programa lo que busca es precisamente como darle un orden específico una vez levantado pues el PMU de los municipios, pues encontrar, bueno, aquí hay tantas empresas mineras, 7 meses para formalizarse, de 7 a 18 meses para lograr un proceso formal, demostrar que efectivamente están haciendo minería eficiente, y si la minería es eficiente, pues continúan, si no, pues caducan y se entregan a un tercero. Entonces, ahí hay que buscar la eficiencia de los procesos, y me parece que eso es como la diferencia, ¿cierto? Es una fiscalización basada en riesgos y planes mineros unificados en zonas críticas. Entonces, me parece que ese es un tema bien interesante. Y el último tema, que es la geografía minera diferenciada. Ese tema de geografía minera diferenciada es precisamente hacer programas estratégicos regionales. Es muy parecido también al que tiene Paloma Valencia en ese sentido, en que se puede trabajar zonas, regiones específicas, en donde se pueden hacer integraciones de esas áreas específicas para mirar los entornos,
porque son diferentes los problemas que hay en Boyacá y Cundinamarca con los problemas que hay en Cesar Guajira, o con los problemas que hay en, en, en Tolima, Neiva, etcétera, Caldas, Antioquia, por ejemplo, Chocó. Entonces, o sea, hay unos temas que son de carácter regional, que son diferentes dentro de su estructura de riesgo, de estándar de riesgo, diferente porque son grupos diferentes al margen de la ley, porque son diferentes actores, porque la manera de hacer la actividad minera es completamente diferente. Entonces, lo que se está presentando a través de este programa es crear un proceso de territorialización en la base importante de reconocer que en dónde está la minería colombiana y cómo se puede dar procesos de mejoramiento en unas zonas que requieren instrumentos específicos y distintos a los otros sectores. Como le digo, es diferente lo que sucede en Boyacá, lo que sucede en Antioquia o lo que sucede en norte de Santander. Entonces es buscar cuáles son esos parámetros importantes de la geografía minera diferenciada y poder tener un escalón en ese sentido. Aquí nosotros colocamos la viabilidad a 4 años y cómo lo vemos en esa viabilidad, o sea, lo mismo que hicimos con Paloma. Entonces le dimos una viabilidad alta en la actualización del catastro por fases, la instalación de centros técnicos regionales pilotos, que como le digo son transversales, la creación del fondo de financiamiento y la ventanilla de formalización, también el tablero de regalías, que ese es un tema muy importante en donde las comunidades puedan participar efectivamente en las regiones donde están incorporando esas regalías. Ese programa es un programa que se ha colocado hace más de 15 años y hasta el momento no se ha llevado a cabo, pues ellos pretenden sacarlo adelante para poder generar control precisamente de esos recursos y los planes mineros unificados en zonas críticas, que nos parece que no se necesita hacer una gran ley, sino que con las leyes que están actualmente se dan. En la viabilidad media existe una formalización masiva. Ellos pretenden, como lo dijo el candidato, no va a salir del país, va a trabajar directamente en los departamentos y en los municipios para crear precisamente esas sinergias, digámoslo, transversales de las diferentes actividades que hay en el territorio. Entonces ellos pretenden hacer una formalización minera, una política amplia de bancarización del sector, es decir, en cierta manera como obligar al sector a que se acepte la política minera y que se acepte a los mineros dentro del proceso de bancarización, porque sin bancarización nos llevan a la extracción ilícita de minerales y nos llevan al lavado de activos, a la financiación del terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces la bancarización es un punto importante dentro del proceso, pero para esto se necesita tener un diálogo muy amplio con el sector financiero. Y la operación de beneficios regionales, la adopción de estándares internacionales, esos estándares para poderlos aplicar se necesitan más de 4 años, pero se pueden hacer a través de documentos COMPES o a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y la reducción sostenida de la extracción ilícita de minerales en los territorios, priorizando esos territorios básicamente, lo que ellos pretenden a través de esta política es tener mayor control del territorio. Y el mayor control del territorio se da control de coca y control de extracción ilícita de minerales. Doctor. ¿Qué parte baja vemos en la viabilidad? Es el proceso de transformación profunda de los territorios mineros. Esto se necesita tener un apoyo, me imagino, de otras instituciones a nivel internacional o de apoyo de otros países para lograr este objetivo. La restauración masiva de los pasivos ambientales es una restauración que no se va a lograr a largo plazo, pero si se hace a través de programas de PMO, de programas municipales, pues yo creo que sí se puede lograr al menos el mejoramiento de esos pasivos ambientales y una trazabilidad completa de los minerales que ya se vienen canalizando y se viene desarrollando. Doctor. Pero para eso se necesita tener un control regional. Doctor, perdón que lo interrumpa, hemos cumplido 1 hora del espacio, pues de pronto ha sido muy, muy interesante conocer detalle por detalle de lo que
se ha averiguado de los programas de estos dos candidatos. Y pues yo pienso que lo de el doctor Cepeda, pues ya lo conocemos, es la misma línea del gobierno. Ahondar en eso, pues me parece que pues se nos extiende mucho el programa, el en vivo, y no sé si tenemos ya completica la hora, si en unos, ¿qué? 4 minutos, 5 minutos, usted nos hace un resumen o de sugerencias, teniendo en cuenta que lo del doctor Cepeda, pues ya lo conocemos, es la misma política del gobierno nacional, no sé, yo por aras del tiempo, ¿no? Bueno, tenemos un cuadro especial, se lo voy a mostrar para que lo podamos compartir. Eh, Básicamente, en este cuadro nosotros hemos hecho un análisis de los parámetros de las propuestas que se han colocado, que hemos analizado, ¿sí? En donde vemos la viabilidad, pero este cuadro únicamente está teniendo viabilidades a 4 años. Hay políticas, por ejemplo, del programa de la doctora Paloma Valencia, que son a más de 4 años, ¿cierto? Entonces nosotros solo podemos calificar a los de 4 años. Por esa razón, de pronto la actividad no se ve tan, o sea, se ve muy amplia, pero de igual manera es viable, ¿cierto? Nosotros básicamente lo que vemos aquí son unos criterios que hemos tenido en cuenta, pues según lo que le presentamos al comienzo, es cómo se ven las campañas actualmente en los programas. Ahora, estos programas son programas de corrección. Nosotros lo que hemos hecho con las campañas y lo hemos dicho es que le hemos entregado como a cada una de las campañas, oiga, a usted les falta de pronto tener en cuenta estos conceptos importantes, ¿cierto? Tenga en cuenta estos conceptos para el desarrollo de la actividad. Pero como vemos, pues realmente seguimos en la misma línea. Tanto una como la otra campaña tienen temas muy importantes que son viables y desarrollables en 4 años, y otros que se van a ver en documentos mucho más amplios, partiendo de leyes o planes de Plan Nacional de Desarrollo, que serán de mucho más alcance, pero nosotros solo calificamos lo que a 4 años podríamos realizar. Entonces, ahí nosotros vemos pues las tres campañas. Básicamente decirle que nosotros en la información que tenemos de Iván Cepeda es precisamente eso, continuar con la ley minera, continuar con los programas, continuar con un cambio estructural del programa minero. Nosotros pensamos que en Colombia no se necesita un cambio estructural de la minería, se necesita, ya tienen las leyes, estamos muy regulados, lo que se necesita es cumplir las leyes, pero no por ello nosotros descartamos temas importantes, como por ejemplo la protección ambiental y la restauración, que es un tema importante que tiene también el doctor Cepeda. Y otro tema que ellos también en consulta previa han ampliado los conceptos de esa consulta previa y un licenciamiento social, que eso en cierta manera genera una hecatombe que podría generar unos programas básicos complicados, pero que consideramos que entre los conceptos de consulta previa y calificados de esa manera, pues lo tienen de una manera alta para todo el país, pero no para el sector minero. Entonces, como ustedes se dan cuenta, nosotros consideramos importante que el desarrollo de la actividad minera se haga un proceso formal, cumpliendo precisamente los estándares establecidos a nivel internacional, en donde tenemos en cuenta los temas ambientales, los temas sociales, etcétera, etcétera, y que eso nos da la posibilidad de tener una política clara para el sector minero colombiano. Es como una conclusión, ya las personas decidirán por quién votar, pero nosotros lo que básicamente tenemos es un concepto de, de poder mostrar cada una de las incidencias de estas campañas y esperar qué va a suceder ahorita eh, el próximo domingo, eh, para ya empezar a trabajar con los candidatos que estén quedando y con ellos poder presentar como las diferentes alternativas que nosotros como sector minero estamos viendo y cuáles son los programas que hace falta fortalecer para el desarrollo de la minería sustentable y sostenible en todo el territorio.
Pues, doctor Luis Fernando Barrera, pues extenso el planteamiento, pero yo creo que aquí hay un elemento para quienes quieren ser juiciosos el próximo domingo y definir simplemente en el derecho que tenemos todos de escoger. Yo lo escuché a usted, yo ya definí cuál va a ser mi voto. Él Bueno, querrá que yo lo diga, la pero idea es, vamos a la decir, idea es que, la idea es que sin saber con quién, a quién le vas a votar, digo yo, lo importante es que salgan a votar. O sea, exacto, nosotros necesitamos un sector minero fortalecido activo. y nosotros necesitamos un sector minero exacto, activo, que sea proactivo, más que activo, que sea proactivo. Y por eso mismo, este trabajo que hemos hecho es con el objeto de que las personas entiendan y que no vayan a ciegas a votar sin tener un conocimiento real de lo que son los programas, que es lo que nos ha sucedido en los últimos años. Pero vea que sí va a servir, porque aquí ya hay un voto definido y pueden haber muchos más de los que nos han visto, doctor. De todas Esperemos que maneras, sí. la campaña está hecha para todos los colombianos, para todo el sector minero. Hay que salir a votar masivamente en forma democrática, es la decisión de todos. Doctor Luis Fernando, muchas gracias. Lo felicito por ser tan juicioso en todos estos temas. Usted al frente de APMC, pues está demostrando que quieren ser muy técnicos, como son, como lo dice el nombre, profesionales en todo el sentido de la palabra. Lo felicito, muchas gracias por haber aceptado este diálogo con La Voz Minera y pues esta es su casa, La Voz Minera EMG y esta es la casa de ustedes. Muchas gracias, éxitos y hasta pronto, doctor Luis Fernando Barrera. Gracias, señor. Un abrazo muy especial a usted y a toda la audiencia.